quiero hablar hoy acerca del tema mande Jesús. ¿Se ha escuchado esa frase? Mande. Antes los viejitos, o más bien los jóvenes que ahorita están ya avanzados de edad, decían eso, ¿cierto? Mande. ¿Le decían a quién? Al patrón, ¿no? Al jefe, le decían mande. Como sinónimo de qué? De que esa persona que me está dando la orden merecía mi atención, le merecía el respeto y merecía que yo siguiera esas órdenes. Y hoy vamos a estar muy atentos porque vamos a hablar acerca de la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús y cómo ser beneficiado de ella. La autoridad es algo que puede hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Creo que algunos de nosotros alguna vez hemos intentado resolver un problema en alguna oficina burocrática, ¿no? Alguno de nosotros ha ido a la alcaldía, ha ido, qué sé yo, a la EPS, hemos ido al sindicato y preciso cuando nos van a atender nos damos cuenta que se nos olvidó el documento que debíamos presentar. Preciso se nos olvida algo que debíamos presentar para poder acceder ¿a qué? Al beneficio o a la vuelta que vamos a hacer. A mí me pasó una vez, era la primera vez que montaba en avión, iba para el matrimonio de mi hermano y yo no sabía que uno tenía que llevar el registro civil de los niños para poder viajar, pero tenía que ser autenticado, no en una notaría, sino en la registraduría. Y preciso quedé varado porque llamaron, por favor, los del vuelo que van hacia Montería, sigan por este lado, a esta sala, y llegamos ahí. Cuando me dicen, ¿y dónde están los registros civiles de sus hijos? ¿Cómo así? Sí. No los tengo en el celular, no nos sirven en el celular, tienen que autenticarlos en registraduría. No los tengo, y yo empiezo a desesperarme porque la señora que me estaba atendiendo dijo, qué pena con usted, no puedo dejar abordar a sus hijos en este avión y desafortunadamente usted va a perder el vuelo. Yo, no, ¿cómo se le ocurre? Ahora, ¿cómo cojo para Montería? Bogotá, Montería, en carro son como 18 horas, si no estoy mal. No, ¿cómo se le ocurre? Ya hicimos una inversión. Y yo, señor, ayúdeme. Y la señorita me dijo, qué pena, yo no puedo hacer absolutamente nada. Con mi esposa, esa mirada que la esposa le hace a uno, ¿no? Acusadora. Yo, ¿qué hago, Señor? Dios mío, ayúdame, Señor. Y yo, señorita, por favor, debe haber algo que hacer. No, qué pena, por favor, muévase porque necesito dejar pasar a otras personas que van a abordar el avión. Y yo, no, hay que hacer algo, no, nada. Y de repente, creo que fue la mano de Dios, estoy seguro de eso, vino el supervisor, alguien con más autoridad, y vio mi desesperación, vio mi angustia con la de mi esposa, y yo decía, pues mi amor, pues vaya usted sola y pues yo me voy para Ibagué porque ¿qué hago? Y mi esposa, no, vaya usted, es su hermano que se va a casar, y yo me devuelvo, y yo, no, ¿cómo que vamos a hacer aquí? Y vio como que la cara de angustia que teníamos, y el supervisor pasó y le dijo a la señorita, ¿qué pasó? No, es que no tienen los registros civiles, no hay nada que hacer, déjeme revisar. Dijo, deme permiso, se sentó en el computador, imprimió algo, señor, le autorizo tomar el siguiente vuelo para Montería. Y yo, pero tiene que ir a la registraduría. Yo, claro que sí, estaba en Bogotá y me fui para el centro a buscar una registraduría y pude hacer la vuelta del documento y pude abordar. ¿Qué pasó ahí? Pues vino alguien con ¿qué? Con más autoridad y me solucionó el problema. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene acceso a alguien con autoridad, lo imposible se vuelve
posible. Y así como la autoridad humana puede abrir puertas, la autoridad de Jesús tiene poder sobre todo, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y sobre el mundo espiritual. La autoridad de Jesús tiene autoridad ¿sobre qué? Sobre la enfermedad. ¿Sobre qué más? Sobre la naturaleza. ¿Y sobre qué más? Sobre el mundo espiritual. Vamos de nuevo porque quiero enfocarlo, quiero que usted tenga un mapa mental de lo que vamos a ver hoy a través de la exposición de la palabra de Dios. Y es que Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Y aquí Mateo capítulo 8 nos enseña cómo podemos beneficiarnos de la autoridad de Jesús. Aunque yo no tenga autoridad, hay alguien que sí tiene autoridad. Y yo puedo beneficiarme de la autoridad de Jesús. ¿Quiere conocer cómo? ¿Quiere saber cómo? Y si la autoridad humana puede hacer la diferencia en la vida diaria, déjeme decirle y preguntarle, ¿cómo cambiaría tu vida si reconoces y te sometes a la autoridad de Jesús en todas las áreas? Vale la pena someterse a la autoridad de Él. Número uno, voy a hacer referencia a la historia que está en el versículo 5 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios en la NTV de Mateo capítulo 8, versículo 5. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano le acercó y le rogó. ¿Primero qué? Se acercó y después ¿qué? Le rogó. Interesante, porque era un oficial romano que estaba por encima ¿de quién? De Jesús. Jesús era judío, significaba que el imperio había sometido al pueblo judío. Los judíos eran súbditos ¿de qué? Del imperio romano que estaba por encima. Y este oficial romano, la parte política, en la parte social estaba por encima ¿de quién? De Jesús. ¿Y qué hizo? Se acercó. ¿Y qué más? Le rogó. Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Y al ver Jesús a este hombre, versículo 7 dijo, iré a sanarlo. Versículo 8, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, ellos lo hacen. Al oír, Jesús quedó asombrado, se dirigió a todos los que le seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y el versículo a resaltar es el versículo 8. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra de mi criado, ¿qué? Sanará. Y quiero explicar lo que ocurría aquí y anunciar el principio bíblico, y es que el centurión entendió la autoridad de Jesús sin necesidad de verlo actuar físicamente. ¿Cómo así? Sí, el centurión dijo, yo puedo creer aun cuando ¿qué? No vea que Jesús físicamente está imponiendo manos o le está hablando a mi siervo que está enfermo. Por eso he traído la siguiente frase, por favor. No es necesario ver para creer, pero sí es necesario creer para ver el poder de Dios. Anótela. Y esta frase contiene el principio que le quiero enseñar. Mire que el centurión reconoció que la palabra de Jesús era suficiente para sanar su siervo, incluso a la distancia, incluso cuando él no podía ver.
el milagro físicamente. Y esto muestra que la fe en la autoridad de Cristo no necesita pruebas físicas, sino confianza absoluta en su poder. Mira el principio acá. Usted no necesita una prueba. Usted no necesita algo tangible para vivenciar el poder de Dios. No, usted necesita ¿qué? Fe. ¿Qué necesita? Fe. Confianza absoluta de que Jesús puede obrar solamente con su autoridad, solamente con su palabra. ¿Cuál fue la actitud del centurión? De humildad, ¿no? Él reconocía que también tenía ¿qué? Autoridad. Él podía decir: Jesús, me hace favor y se me va ya para mi casa y me sana a mi siervo, porque yo soy autoridad sobre usted. Sin embargo, vemos al centurión diciendo: no, aunque políticamente yo tengo autoridad sobre usted, yo sé que usted es el Hijo de Dios y sobre usted no hay absolutamente nada ni nadie. Usted tiene autoridad sobre todo. Eso se llama fe. No necesito, Jesús, ir con usted o que usted vaya a mi casa. No necesito una prueba física de su poder. Ya nada más necesito que usted hable, que usted mande Jesús, que su palabra tiene poder. ¿Y cómo debería reaccionar el creyente frente a la autoridad de Jesús? Primero, acercarse a Jesús con humildad y reconocer su poder. También creer sin necesidad de ver pruebas inmediatas. El problema es que somos, ¿qué? Como la propaganda. ¿Cuándo lo quiere? Ya. Y si no lo tengo ya, hago el berrinche, ¿no? Y si no lo veo ya, hago el berrinche. No, hay que creer sin ver. De hecho, Jesús le dijo: dichosos o bienaventurados los que han creído sin ¿qué? Sin ver. Y sobre todo depender completamente de la palabra de Dios, que es la autoridad aquí en la iglesia, que debería ser la autoridad en su vida. La palabra de Dios tiene autoridad. Autoridad de Cristo para hacer milagros. Pastor, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Ore con fe creyendo que Jesús tiene el poder para orar sin importar la distancia. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Ahorita hay un niño que tiene las plaquetas bajas, el hijo de mi hermana Diana. Vamos a orar. De pronto hay un enfermo en su casa. De pronto usted necesita que Dios haga un milagro en el corazón de un hijo que está a miles de kilómetros. O de pronto está en la casa por allá haciendo cosas que no debe de hacer. No, confía en Él, ora con fe. Reconoce que la palabra de Dios tiene autoridad sobre toda situación. Y descansa en la soberanía de Jesús en lugar de preocuparte. ¿Sí le dice amén a eso? Se lo repito porque veo a muchos preocupados. Descanse en ¿qué? En la soberanía de Dios. ¿En vez de qué? Preocuparse. Por eso le traigo la siguiente frase, por favor. La distancia no es un obstáculo cuando Jesús da la orden. ¿Se lo cree? ¿Qué obstáculos tienes para empezar a creer que Dios tiene autoridad? Entonces, escúcheme bien lo que acabamos de ver. Cuando la distancia y el poder humano son insuficientes, Jesús tiene la autoridad sobre el espacio y la enfermedad. ¿Lo cree? Número 2, cuando el caos y la tormenta llegan, Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza y el miedo. Se lo repito. Cuando el caos y la tormenta llegan, Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza y el miedo. ¿Cuántos miedosos hay en esta noche aquí? Llamamos al chapulín colorado, que no cunda el pánico. Creo que aquí todos hemos experimentado miedo, ¿no? Y de hecho, hoy usted, si escudriña en su corazón, tiene un temor latente. Tiene un temor latente, ¿no? De acuerdo a la circunstancia que está
viviendo. Pero mire la siguiente frase que he traído en esta noche. Si tu miedo es más grande que tu fe, aún no has entendido quién está contigo en la barca. De nuevo la leemos a la 1, a las 2 y a las 3. Si tu miedo es más grande, y el texto que vamos a leer ahí en el capítulo 8, la historia empieza en el versículo 23. Dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte ¿qué? Tormenta, con las olas que entraban en la barca. Pero Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Pero Jesús dijo, le respondió, ¿por qué tienen qué? ¿Por qué tienen qué? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Dice el versículo 26. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué su miedo, su temor es más grande que qué? ¿Que su qué? Que su fe. Y note aquí que los discípulos, aunque estaban con Jesús, ¿cierto? Entraron en pánico ante la tormenta. Es normal sentir miedo frente a las tormentas de la vida, ¿cierto? El domingo tenía mucho miedo como papá. Y sobre todo cuando hay personas que le infunden miedo a uno, ¿no? Llegamos donde el médico, mi hijo llevaba 2 días, día y medio con una diarrea, día y medio con vómito. Y llegamos donde el doctor, y el doctor hizo una cara, como siempre los médicos, ¿no? Hay algunos médicos que son como fatalistas. Y la enfermera que estaba intentando canalizar a mi hijo, estaba como desesperada y dijo, no le hallo la vena, está muy deshidratado, ya no hay nada que hacer, llamen a la jefe. Y yo, ay, Dios mío. Menos mal, entró el celador y dijo, ¿usted qué hace acá? Nada más puede estar una persona, su esposa, y yo me voy. Porque me dio ¿qué? Miedo. Y me fui y me puse a orar, no, en el nombre de Jesús. Mi esposa me escribió, no, ya pudieron canalizar a Daniel. ¿Es normal sentir qué? Miedo. Es una emoción que Dios puso al ser humano. Pero lo que no es normal es que el miedo se apodere de nosotros y crezca tanto que nuestra fe se vea ¿qué? Diminuta frente a la situación. Jesús los reprendió, los amonestó no solamente por su miedo, sino por su falta de fe. Y aquí es donde viene la intervención de Jesús. ¿Por qué? Porque la autoridad sobre la naturaleza, en el caso, en la historia que acabamos de leer, muestra que nada está fuera del control de Jesús, incluso cuando todo parece perdido. Eran hombres expertos en la navegación. Conocían este lago porque toda la vida habían vivido a orillas de él. Lo habían navegado día tras día pescando. Eran expertos en las velas, eran expertos en el arte de la pesca, pero aún así, en medio de lo que sabían de su arte, dijeron: aquí ya no hay nada que hacer, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar.
Una cosa es que usted y yo, que desconocemos muchas cosas, hablemos y digamos no hay nada que hacer. Otra cosa es que un experto que diga no hay nada que hacer. Ya la cosa se pone ¿qué? Peluda, ¿no? Pero déjame repetirte esto. Nada, escúcheme bien, está fuera del control de la autoridad de Jesús. Aun cuando todo parece perdido. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? La misma mía. Y de pronto la misma suya. Temor, desesperación, falta de confianza en Jesús. Pero hoy te digo, más bien recuerda que Jesús está presente en cada tormenta de tu vida. Reemplaza el miedo con la confianza en el poder de Cristo. Él tiene todo bajo su control. Y clama a Dios con fe en vez de reaccionar con angustia. A veces nos tiramos la vida, no por el problema que vino, sino por la manera en que reaccionamos frente al problema. A veces dañamos a otros, no por la circunstancia adversa que ha llegado a mi casa, a mi familia, sino por mi actitud y mi manera de hablar con respecto a ese problema. ¿O no? Llegó el problema y usted en vez de ¿qué? De confiar en Dios, se puso a culpar. Fue su culpa. Si usted no hubiera hecho algo antes, no estuviéramos pasando por esto. Fue su culpa, fue su culpa. Y empezamos a ¿qué? A señalar, a buscar culpables, a herir a otros. Cuando la palabra de Dios nos indica que la mejor manera de actuar frente a las tormentas de la vida es recurrir ¿a quién? A Jesús. Usted y yo tomamos malas decisiones. Empezamos a gastar plata, a gastar recursos, simplemente por el hecho de que estamos miedosos, por el hecho de que no tenemos el control en nuestras manos. Y en vez de ir a Jesús, empezamos a buscar a personas, a métodos distintos a la autoridad de Cristo. Y ahí la embarramos. Por eso he traído la siguiente frase, por favor. No importa qué, si Jesús está en tu barca, estás seguro. No importa la tormenta que estés atravesando en tu vida, asegúrate de que Jesús esté contigo. Porque si Él está contigo, no vas a perecer. Pastor, ¿y cómo me aseguro? Cuando enfrente problemas abrumadores, recuerde que Jesús tiene el control, no usted, no yo, ni el gobierno, ni el banco. No, ¿quién tiene el control? Jesús. Confíe en Jesús, en que Él puede calmar cualquier tormenta de la vida. Las tormentas son naturales. No crea que porque Jesús está en la barca, usted no va a pasar ¿por qué? Por temporadas de tormenta. Más bien asegúrese a través de la oración, asegúrese a través de la fe, a través del servicio, a través de las disciplinas espirituales y una relación con el Espíritu Santo, de que Jesús está en tu barca, de que Jesús te está acompañando en la vida. Y en lugar de temer, ore. ¿Qué hay que hacer? Ore. La oración del justo puede mucho. Pero el berrinche de un cristiano inmaduro no produce nada. Ore. La oración dirigida hacia Dios, dirigida con fe en Cristo, puede calmar la tormenta de tu vida. Puede volver a tener el control sobre algo que tú no tenías. El control. Número 3. Cuando el enemigo ataca, Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Lo repito, cuando el enemigo ataca, Jesús
tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Y la historia que me refiero está desde el versículo 28 hasta el final del capítulo, cuando Jesús sana a 2 endemoniados. Leemos. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, no ganaderos, ¿no? Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Versículo 30. Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan. ¿Les qué? ¿Les qué? Dígalo fuerte, ¿les qué? Les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que habían sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. He traído la siguiente frase, por favor, ¿me ayudas? ¿El enemigo qué? No teme a tu fuerza, pero se somete al poder de Dios. Escríbala. El enemigo no teme a tu fuerza, pero sí se somete al poder de Dios. Era una región que había estado atormentada por 2 hombres que estaban ¿qué? Endemoniados. Pastor, ¿los demonios existen? Sí, claro. Pastor, ¿existen las posesiones demoníacas? Sí, claro que sí. Es algo que existe y es algo que alguna vez usted y yo vamos a ¿qué? A enfrentar. Escúcheme bien. El hecho de que Jesús esté en tu corazón no significa que por ahí alguna de estas entidades demoníacas no venga ¿a qué? A tratar de quitarte la paz, a tratar de quitarte la paz que tienes. El mundo espiritual es real y ese mundo espiritual siempre va a pretender atacarte a ti que tienes a Cristo en el corazón. ¿Con el único motivo de qué? De que dejes de qué, de creer, de que te asustes y que salgas corriendo y que no te acerques ahí, que no sigas el camino por donde deberías andar. ¿Qué ocurría en ese entonces? La gente evitaba ¿qué? Ese camino, pasar por ahí. Significaba que ya esa zona estaba totalmente en soledad. El que trabajaba ahí ya no podía trabajar ahí. El que comerciaba y tenía que pasar por ahí ya no pasaba por ahí. El que tenía una casa cerca ahí ya tuvo que trastearse porque no soportaba la opresión espiritual que se vivía en ese lugar. Y esa es la verdad. Satanás y sus demonios irán en contra de ti, en contra de tu familia. El mundo espiritual va a ir en contra de tus planes, de tus proyectos en Cristo Jesús. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y me aterra, me sorprende en gran manera que aquí quienes hablaron. Miren que anteriormente en las pasadas historias, ¿quiénes hablaban? Habló el leproso, ¿no? Por favor, si quieres, ¿qué? Habló el centurión, ¿no? Por favor, manda tu palabra, que tu autoridad tiene el poder para sanar a mi siervo. Los discípulos que dijeron: Señor, por favor, ¿qué?
sálvame. Pero aquí en la historia, ¿quién está hablando? ¿Los demonios? Fueron los hombres que estaban endemoniados que le dijeron a Jesús: Jesús, por favor, haznos libres. No, fueron los ¿qué? Los demonios. ¿Por qué? Porque aún Jesús tiene absoluta autoridad sobre el mundo espiritual y nada puede resistir a su poder. Nada puede resistir a su poder. Aún los demonios reconocen la autoridad de Jesús y huyen delante de su presencia. Aún los demonios saben que Jesús es el juez sobre esta vida natural, pero también sobre el mundo espiritual. Y ellos reconocen que Jesús alguna vez, muy pronto, eso sí le aseguro, va a dictar sentencia sobre ellos. Y ellos irán al lago de fuego, allá donde está destinado todo este mundo espiritual, que pase la eternidad en un castigo eterno, en un castigo para siempre. Le dijeron: por favor, ¿por qué nos atormentas? Imagínate. ¿Por qué qué? Nos atormentas. ¿Quiénes estaban asustados? Los demonios. Pero hoy te vengo a decir que bajo la autoridad de Jesús, si tienes a Jesucristo en el corazón, los demonios también se van a asustar. Los endemoniados no tenían control sobre la situación. Ellos no tenían el poder aún ni siquiera de pronunciar las palabras que cualquiera de nosotros pronunciaríamos. Jesús, por favor, ayúdanos. Estaban totalmente sometidos, esclavizados al yugo del demonio, de los demonios. Pero cuando llega Jesús, con autoridad, el mundo espiritual le obedece. Y cuando hay un cristiano que está convencido de que Cristo habita en él y que tiene la autoridad de Cristo, aún los demonios tendrán que huir, porque no resistirán la presencia de Jesús. Pastor, ¿y qué hago? Me hicieron un conjuro, pastor. Claro, puede pasar. Pastor, una opresión demoníaca, vea que la vecina por allá tiene un altar y eso hace sonidos raros, extraños. ¿Qué hago? Número 1, no tema al poder del enemigo. Mayor es el que está contigo. Usa la palabra de Dios y la oración para resistir los ataques espirituales y sométete completamente a la autoridad de Jesús para vivir en libertad. Escúchame bien. Mire cómo funciona la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús funciona cuando tú sometes tu propia autoridad. Mientras tú no te sometas a la autoridad de Jesús, la autoridad de Jesús nunca va a poder hacer un milagro en el mundo espiritual. Por eso, la siguiente frase, por favor. Jesús solamente vence al enemigo o a tu enemigo. ¿El qué hace? Lo expulsa para siempre. Y déjame decirte, después de que Jesús te libere y con autoridad le hable al mundo espiritual, al final vas a reír y te vas a sentir orgulloso. Y vas a decir: ay, tengo a Cristo en el corazón. Y aún los demonios obedecen la autoridad que yo por voluntad he decidido someterme. Entonces, hemos visto que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. ¿Sobre qué más? La distancia, la naturaleza y el mundo espiritual. Y esto significa que su poder es real y está disponible para aquellos que confían plenamente en Él. ¿Confías en Él? Tienes la autoridad de Cristo. Por eso hoy le digo y le hablo a su mente: reconoce que Jesús tiene autoridad, convéncete de ello.
pero decide confiar en su autoridad en cualquier circunstancia de tu vida. Y vive sometido a su señorío, porque dependiendo de esto, Él va a actuar en todo momento. Amén. Le invito a que se coloque sobre sus pies, porque quiero terminar con lo siguiente. Escúcheme bien mientras se pone sobre sus pies. ¿Qué gana Jesús? ¿Qué gana usted? Sabiendo que Él tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre la tormenta y sobre ¿qué más? El mundo espiritual. Si tú no te has sometido a Cristo, ¿de qué sirve todo esto? Si tú no has decidido que someterte ¿qué? A la autoridad de Jesús. Por eso Filipenses capítulo 2 versículo 10. Filipenses capítulo 2 versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y si todo el universo se somete a la autoridad de Jesús, ¿qué estás esperando tú para someterte a la autoridad de Él en cada área de tu vida? Creo que hoy tienes la oportunidad de rendir tu vida completamente a Jesús. No esperes a que una tormenta, una crisis o una batalla espiritual te lo recuerde. Sométete hoy a la autoridad de Cristo y experimenta la plenitud de su poder en tu vida. Entrégale el control a Jesús y verás milagros en tu vida.